Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día. Buen día, Mara. Buen día, Sergio. Sonia. Abril. Madriana. Bueno, veo algunos otros también a quien los saludo. Hoy tenemos que hablar, gracias por el pase, hoy tenemos que hablar de la bolilla 29. Ineficacia de los actos jurídicos. Bien. Entonces, cuando uno parte de la noción de ineficacia, tiene necesariamente que saber qué es lo que a qué se refiere con la eficacia del acto jurídico. ¿Sí? La eficacia del acto jurídico se vincula con ese fin inmediato que forma parte de todo acto jurídico, que es producir sus efectos propios, que están vinculados a la adquisición, a la modificación o a la extinción de relaciones jurídicas. Un acto jurídico produce eficacia cuando, como por ejemplo, si tratamos de un contrato de compra-venta, el efecto propio y normal del contrato, ¿cuál va a ser? Cuéntenme, ¿qué les parece? Si yo celebro una compra-venta, ¿cuál va a ser el efecto propio y normal de ese contrato de compra-venta? Y el propio es que el comprador va a querer el dominio del bien y el vendedor el precio. Correcto, ¿sí? Eso es lo que va a perseguir. Si estamos frente a un matrimonio, bueno, el efecto propio va a generar ese vínculo familiar y el vínculo de carácter matrimonial con todos sus derechos y todos sus deberes inherentes. A esa relación que se está creando, que se está constituyendo a través de la celebración del acto jurídico. Esos efectos propios que son los queridos por las partes, son los que se producen en la medida en que, en primer lugar, no haya ningún defecto estructural en la formación del acto jurídico, en alguno de sus elementos esenciales, y en algunas circunstancias, que es cuando lo vinculado a la nulidad, ¿no? Nosotros cuando hablamos de una forma de ineficacia del acto jurídico, que es la nulidad o la también llamada invalidez, y está vinculada con una ineficacia originaria, por un defecto en la estructura misma del negocio, en alguno de sus elementos esenciales. ¿Qué falla? Falla el sujeto, falla el objeto, falla la causa final o falla la forma cuando es establecida como solemnidad absoluta. Entonces, el sujeto, una falla estructural vinculada al sujeto del acto jurídico, ¿cuál sería? ¿Qué se les ocurre? Sí, la falta de capacidad. La falta de capacidad es una, ¿sí? Falta de capacidad del sujeto para obrar. Es una falla vinculada al sujeto del acto jurídico. ¿Qué otra? A ver, Sonia, ¿qué le parece? Que vaya otro sujeto en su reemplazo. También lo es decir, por ejemplo, en las llamadas ventas a non domino, en el cual hay sustitución de personas, no es falla la legitimación del sujeto para poder otorgar el acto. El que vende el bien
no es el dueño. Y ese punto que usted nos toca, que nos lleva también a otro tema, que es la inexistencia de actos jurídicos, ¿no? Cuando no solamente estamos frente a un defecto en el sujeto, sino que directamente el sujeto no interviene, es que el elemento te falta totalmente. ¿Bien? Si el que viene a vender no es el dueño y ha existido una sustitución de persona, la venta el acto fue a non domino y es directamente considerado para la doctrina, ¿no? Como acto inexistente. Bien, otra falla en el sujeto, ¿cuál sería? Los vicios de la voluntad. ¿Bien? Porque la voluntad la manifiesta el sujeto y hace esa exteriorización de su voluntad dirigida a celebrar el acto jurídico. Si falla la voluntad porque hay error, porque existe dolo o porque existe violencia, bueno, también es una falla que está vinculada con este elemento que es el sujeto. El objeto, ¿cuáles defectos pueden concurrir? En el objeto. Que la cosa sea imposible, que no exista, el hecho no pueda cumplirse en una obligación, por ejemplo, ab initio, o que sea inmoral el contenido del negocio, o que sea contrario a la ley, o que sea contrario a las buenas costumbres. Ello lleva a la ilicitud, a un defecto del objeto o contenido del negocio. Si contrato sobre una cosa que no puedo contratar. Si hago un pacto, por ejemplo, entre herederos sobre una herencia futura. ¿Sí? En principio no es un negocio válido. Por ejemplo, hoy nos lleva a lo que está, a la noticia del día, el fallecimiento de Maradona, de un ídolo popular. Imagínense que sus hijos e hijas reconocidos hubieran pactado antes del día de ayer, es decir, antes de su fallecimiento, el modo en que se iban a repartir la herencia en el momento que esta persona se muriera. Ese pacto sobre una herencia futura, es decir, que lo hubieran celebrado antes del día de ayer. Ese pacto sobre una herencia futura, una herencia que todavía no les será deferido porque está supeditada a la muerte del causante, es un pacto que para nosotros, para el derecho argentino y para nuestra conciencia, lo consideramos inmoral y también expresamente ilícito. No puede decir una herencia futura como regla general el contenido, el objeto de un acuerdo entre los futuros herederos. La forma, dimos ejemplos de ilicitud, de invalidez, de irregularidad, cuando es establecida como ¿qué? Que nos acarrea la nulidad del acto jurídico, que es el único caso que el incumplimiento de la forma se refleja en el acto y determina su nulidad. ¿Se acuerdan? ¿Cómo tiene que ser establecida la forma para que genere la nulidad del acto jurídico instrumentado defectuosamente? La forma tiene que ser, haber sido impuesta por la ley como solemnidad absoluta, que el incumplimiento de la misma genera como sanción la nulidad expresa del acto instrumentado o formalizado de manera deficiente. La causa final nos lleva a los motivos que impulsaron a las partes a contratar o a celebrar el acto, los motivos también que fueron exteriorizados y en la medida que sean conocidos por la otra parte, bueno, ese destino, digamos, que se quiere dar, por ejemplo, a las cosas,
que son objeto de un contrato, y ese destino que se persigue en la medida que sea exteriorizado y conocido puede ser inmoral, o puede ser contrario, o puede ser ilícito, y eso también nos lleva a la nulidad por defecto en la causa final. Siempre hay un defecto en alguno de los elementos esenciales del acto jurídico que lo determinan a su ineficacia estructural y originaria. Mientras esos defectos no existan y el acto jurídico haya sido constituido de manera regular, producirá sus efectos normales o efectos propios, que son los que las partes quisieron. Sin embargo, hay una clasificación entre lo que es el aspecto dinámico, estático y dinámico de la eficacia. Y el aspecto estático ya lo vimos, es el vinculado al momento de la formación del negocio, cuando se forma, el momento en que se crea, el momento en que el acto jurídico se celebra. Están los requisitos, sujeto, objeto, forma y causa final reunidos, y no ha mediado una inobservancia de alguna disposición, o existe alguna prohibición. Bueno, que nos lleve a su invalidez, es decir, a su nulidad. Bueno, ahí es donde miramos el punto, es la foto, es la imagen del momento de la creación. Esa es la eficacia estructural y estática. Se refiere a esa foto existente o imagen al momento en que el acto jurídico se celebra. Cuando miramos esa eficacia estática y hablamos entonces, ¿para qué la analizamos? Para hablar de la nulidad, ¿sí? Cuando hablamos de la nulidad del acto jurídico, y también la apreciamos, aunque nos provenga de un elemento externo, cuando nos referimos a la inoponibilidad del acto. Pero en la nulidad siempre vamos a estar mirando el aspecto estático de la eficacia. ¿Es eficaz en el momento en que se crea? ¿Se reunieron los requisitos de sujeto, objeto, causa final y forma? ¿Existe algún impedimento en alguno de estos elementos? ¿Se ha obviado algún requisito legal? ¿Se ha incurrido en alguna prohibición al respecto? En definitiva, ha servido el acto para ser causa fuente de la relación jurídica. Ese aspecto analizamos desde el punto de vista estático de la eficacia. El otro es el aspecto dinámico, que está vinculado a un momento posterior. Sabemos que desde el punto de vista de su creación, desde el origen, ha servido de causa fuente de la relación jurídica, es decir, es válido, pero por algún motivo o por alguna causa sobreviniente, es decir, posterior a su celebración, la relación jurídica que dio nacimiento ha dejado de producir efectos. Y acá nos lleva a lo que se denomina ineficacia sobreviniente o ineficacia funcional. ¿Por qué? Porque sobreviene posteriormente al nacimiento del negocio jurídico y durante una instancia de evolución, de desarrollo o desenvolvimiento. Un acto jurídico como de origen válido, pero que por algún motivo, causa sobreviniente, deja de producir efectos. Ejemplos: resolución, rescisión o revocación de los actos jurídicos. ¿Qué es la resolución? La resolución es un modo de ineficacia sobreviniente que va a operar de manera retroactiva, es decir, que va a obligar a volver a un estado de cosas anterior a la celebración del acto, es decir, y que
de haber operado la resolución, como regla o principio, las partes tendrían que restituirse lo que han recibido en virtud del acto jurídico que ha sido resuelto. Y es una característica importante, ¿no? La regla de la retroactividad con la que opera la resolución. La resolución puede operar a través del pedido de una de las partes, aplicable en materia de contratos bilaterales, en el llamado pacto comisorio, expreso o tácito, en el cual, ¿por qué motivo se resuelve un contrato? En estos casos, y hacemos aplicación del llamado pacto comisorio. ¿Que han leído algo sobre esto? ¿Pero qué les parece a primera vista? ¿Por qué estoy en un contrato bilateral y una de las partes decide resolverlo? De los conocimientos previos que tengan. ¿Un ejemplo, dice usted, profesor? Sí, sí. Por ejemplo, un matrimonio, la celebración de un matrimonio, y después uno de los cónyuges se entera de que el otro ya está casado en otro lugar, por ejemplo. Una cosita. Sí. El matrimonio no es un contrato. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Es un acto jurídico familiar, pero no es un contrato. No tiene por fin reglar relaciones patrimoniales o económicas entre las partes. Tampoco, no es aplicable la resolución a los contratos. El contrato, al matrimonio. En el caso que usted me indica, lo que genera la bigamia es la nulidad del matrimonio, ¿sí? Porque se ha violado una prohibición legal, que es volver a casarse por segunda vez sin haber disuelto el anterior vínculo matrimonial. ¿Bien? En los contratos, ¿cuándo lo resuelvo? Y si yo alquilo un departamento, por ejemplo, y el inquilino lo usa a otros fines que lo que establece el contrato, ¿yo puedo decidir o pedir la resolución? Bien, es correcto. Entonces, ¿cuál es el sustrato conductual que les parece que está generando en el contrato que una de las partes lo resuelva? ¿Qué es la causa? ¿Qué es lo que está determinando? El motivo por el cual opera la resolución. Pero de una manera, usted me lo dijo muy específico, me habló de que no cumplía con el destino. ¿Qué es lo que está haciendo esa otra parte? Está violando la finalidad del contrato. Está violando el destino del contrato, es decir, está procediendo a un incumplimiento del contrato que es de carácter grave. Eso es lo que le quería decir. Frente a un incumplimiento del contrato, a las disposiciones, a las obligaciones que él mismo establece, y con una cierta gravedad, porque no es cualquier incumplimiento el que puede producir la resolución, la otra parte estaría en condiciones de resolverlo. ¿Bien? Y en esa resolución opera como modo de extinción y de manera retroactiva, y en el cual el contrato dejará de producir sus efectos propios. Que la resolución nos determinará al locador a solicitarle al inquilino, en el caso que menciona Mara, la restitución del bien, de manera anticipada al plazo establecido de vencimiento del contrato. Pregunta, en ese ejemplo lo que sucede es una, ¿cómo se dice?, rescisión del contrato. No. En el caso que usted me da, en la resolución existe un incumplimiento de la otra parte. Hay un motivo, hay un hecho imputable a la otra parte vinculada al incumplimiento del contrato y se lo penaliza habilitándole a la otra parte a dejar sin efecto el contrato, a resolverlo. ¿Bien? La rescisión se lo voy a contar un poquito después, ¿sí? Pero está vinculada, primero produce otro efecto distinto que no es hacia el pasado, sino hacia el futuro, y las causas pueden ser libres e inclusive discrecionales.
pero después se lo comento. En la resolución quédense con esta idea de que opera hacia el pasado, es decir, que su efecto produce la retroactividad y tratar de devolver las cosas para atrás y de devolverse en la medida de lo posible lo que se han entregado. Obviamente que en una locación en el que se han pagado, en el ejemplo que usted da, varios meses de alquiler, y después sobreviene el cambio de destino, bueno, eso está compensado, el uso con el alquiler, y no podríamos volver eso para atrás, ¿bien? Pero lo que sí tendremos que volver para atrás es lograr la restitución del inmueble de manera anticipada. Y sin perjuicio de reclamar también los daños y perjuicios que se han producido, porque la resolución viene acompañada no solamente con que el contrato pierda su eficacia desde el acto resolutivo, sino también con la reparación de los daños que podían haberse causado por el incumplimiento de la otra parte. Hay resolución también cuando se establece actos bajo condición o plazo resolutorio. Cuando vean los actos, las modalidades de los actos jurídicos, a veces se establece un hecho futuro o incierto como condición resolutoria. La condición resolutoria puede operar por una disposición de las partes, es decir, por un acuerdo de las partes en el contrato, o bien puede operar por disposición de la ley. ¿Qué condición resolutoria les parece que han visto o recuerdan de la primera parte de la materia? ¿En qué caso había una condición resolutoria que operaba, se van a recordar que lo hacía retroactivamente, y aquello que tenía efectos hasta ese momento, por operar la condición resolutoria, dejaba de tenerlo? ¿Se acuerdan un caso que se refería a las personas, a la personalidad? La personalidad sujeta a condición resolutoria. ¿En qué caso se daba? ¿Puede ser la prodigalidad? No, el pródigo era pródigo por una sentencia judicial que lo inhabilitaba. Y en el caso de que las circunstancias que determinaron una inhabilitación cesaran, bueno, después de un examen interdisciplinario, el juez podía decidir el cese de la inhabilitación. Pero era producto de una decisión judicial en ambos casos, tanto la inhabilitación como el posterior cese y eventual cese. ¿Recuerdan la persona por nacer? La persona por nacer tenía una personalidad, tiene una personalidad que de alguna manera es precaria, que está sujeta a una condición resolutoria. Es decir, ¿tiene personalidad? Sí. ¿Produce efectos esa personalidad? Sí, los produce. Pero en el supuesto de que naciera sin vida, esa sería la condición resolutoria, la que hace que la personalidad desaparezca y se considera como que nunca existió, es decir, lo hace retroactivamente. El hecho de considerar como que nunca hubiera existido porque nace sin vida es propio de una condición, ¿no?, hecho futuro e incierto, de carácter resolutorio. Aquello que tenía efectos, que era esa personalidad y los derechos que la persona por nacer adquiría, se pierden como si nunca hubiesen adquirido, porque como si nunca esa personalidad hubiera existido, de producirse la condición resolutoria impuesta, establecida por la ley. El nacimiento sin vida. Bueno, el otro caso es de ineficacia sobreviniente, es decir, que viene después de la formación del negocio, es el vinculado a la rescisión, que acá no hay ningún incumplimiento, no está vinculado a ningún incumplimiento la posibilidad de rescindir un acto jurídico. La rescisión tiene un efecto hacia el futuro, quiere decir que operada la misma, el contrato deja de tener eficacia de ahí para adelante, pero todo lo que vino antes, todo lo que pasó antes de la rescisión tiene plenos efectos, ha producido validez, no hay que restituirse nada, simplemente hay que dejar de cumplirlo después del acto rescisorio. La ineficacia viene snunt, es decir, hacia el futuro.
¿cómo se produce la rescisión? Primero, o es bilateral, es decir, por el acuerdo de las partes. En un contrato, ¿sí? Las partes en un momento deciden, aun cuando todavía no está vencido, no ha terminado su vigencia, nadie ha hecho valer ninguna causa de resolución, en un contrato en buenos términos, las partes deciden rescindirlo. Esa es la rescisión bilateral o por acuerdo bilateral de las partes, y lo denominamos distracto. La rescisión bilateral tiene una denominación específica, es el distracto. La rescisión también puede venir de una de las partes, es decir, puede ser unilateral. Una de las partes del contrato decide la rescisión. ¿Por qué? Porque se lo autoriza el contrato, ¿bien? O porque lo autoriza la ley. En un contrato de distribución, por ejemplo, se puede establecer que en un determinado tiempo, bueno, una de las partes rescinda el acuerdo, dándole un aviso previo a la otra, ¿sí? Y de esa manera lo deje sin efecto hacia el futuro. Una rescisión unilateral no tiene que ver con el derecho civil, pero es una rescisión clásica de un contrato que es el despido. En materia laboral, es una rescisión unilateral, ¿no? Hay un contrato de trabajo que une al empleador y al empleado, que es por simple decisión del empleador, lo deja sin efecto hacia el futuro. No tiene que dar motivo, es decir, si tiene causa, bueno, no pagará indemnización. Pero si no tiene causa, siempre está facultado a producir el despido. Salvo en algunos supuestos, no, bueno, en que hay una estabilidad establecida por la ley o por la convención colectiva, ¿no? Pero en el régimen común, la rescisión es admitida y por ejemplo, el patrón que despide a un empleado no tiene que dar motivo de por qué lo despide, sin perjuicio de que deba pagar la indemnización que establece la ley. Sí. Profesor, el binomio sería despido o renuncia, ¿no? Está bien, es correcto lo que me dice Sonia, es verdad. La forma, también el empleado está en condiciones de rescindir unilateralmente el contrato de trabajo, y lo puede hacer a través de su renuncia, enviando el telegrama respectivo al empleador. Es correcto, bien. Después hay rescisiones unilaterales, también vinculadas a una determinada autorización legal, trayéndonos acá al ámbito del derecho civil, en materia del contrato de locación. ¿El contrato de locación puede ser rescindido unilateralmente? ¿Qué les parece? Sí, cuando la persona no puede alquilar más, cambió su situación y, no sé, un pariente le donó una casa y ya tiene donde vivir. Está prevista la rescisión unilateral. Tiene que haber transcurrido 6 meses de la relación locativa, ¿sí? Y el inquilino ahí estaría en condiciones de rescindirlo, sin explicar la causa o el motivo. No tiene que justificarse. El que rescinde no se justifica de por qué lo hace. Es totalmente discrecional, es voluntario y discrecional. Y la ley no autoriza hacerlo. Obviamente, ¿qué es lo que impone como contrapartida? Le impone el pago de una indemnización a favor del locador, que también tiene una expectativa de un contrato de 2 años, o el que existe ahora, de 3 años como mínimo. Hay una expectativa de la otra parte al cumplimiento del plazo de vigencia. La ley le da la posibilidad rescisoria al inquilino después de los 6 meses, en la medida, obviamente, que le impone una contraprestación a cargo. Si lo deja
al contrato, si rescinde antes del año, paga una indemnización de 1 mes y medio del alquiler vigente. Y si lo rescinde después del año, pagará 1 mes de indemnización. Pero es una facultad rescisoria, unilateral, es decir, solamente se concede al inquilino, no está establecida en favor del locador, y impone el pago de una indemnización. Se aplica la rescisión en actos bilaterales, ¿sí? Es de carácter voluntario y discrecional. Opera de manera bilateral por acuerdo de partes o unilateral. ¿Por qué? Porque las partes lo previeron en el contrato o bien porque lo autoriza la ley. Tercera, la revocación. La revocación opera en actos unilaterales, es decir, en el cual solamente tienen una sola parte, por ejemplo, en un testamento o en un poder, o también opera en actos bilaterales en los que prima la confianza o existe una liberalidad. ¿Qué es lo que significa la revocación? La revocación, el sujeto que otorgó el acto retrae su voluntad y lo deja sin efecto hacia el futuro. Entonces, si yo di un poder a una persona de mi confianza, lo instrumenté por la vía notarial, es decir, a través de una escritura pública, y en algún momento ya en esa persona yo ya no confío, tengo la posibilidad de, sin explicar nada, de revocar ese poder, es decir, de retraer mi voluntad. Y ese poder va a perder vigencia desde el mismo momento de la revocación y hacia adelante, hacia el futuro. Cuando estamos en un contrato de mandato, también, es decir, que puede estar instrumentado o servir como prueba, esa facultad revocatoria está prevista para el mandante. El mandante puede revocar el mandato cuando lo decidiera. En materia de donación, también está, acá es un acto jurídico bilateral, pero se acuerdan que en la donación una de las partes hace un sacrificio, porque entrega una cosa sin contraprestación alguna, hace una liberalidad, y en algunas circunstancias entrega la propiedad de una cosa, ¿no?, gratuitamente a otro, y hay circunstancias en que el código admite la revocación de una donación, que el donante retraiga esa voluntad y la cosa vuelva a su dominio. ¿Cuáles serían? Cuando impone un cargo, es decir, que es una modalidad impuesta al adquirente de un derecho, le impone una obligación accesoria al adquirente de un derecho y este no lo cumple. Yo se lo dono, pero le impongo una obligación al donante. Y el donante, cuando adquiere el derecho sobre la cosa que le ha sido donada, también tiene que cumplir con el cargo, que es la obligación que le viene accesoria con la adquisición del derecho. Si no ejecuta los cargos, el donante podría revocar la donación y retraer su voluntad y que la cosa vuelva a su dominio. Ingratitud del donatario o por supernacencia de hijos del donante, si eso se ha pactado expresamente en la donación. Le nace un hijo al donante. Bueno, se prevé que el donante no tenía herederos y por eso decidió donar un bien a otra persona. Pero dejó claro de que si le nacía, si tuviera un hijo de ahí en adelante, bueno, esa donación quedaría sin efecto. ¿Por qué? Porque se busca de esa manera beneficiar a ese hijo que en ese momento no se tenía en cuenta porque no existía. Son las 3 causales de revocación de las donaciones: sin ejecución de los cargos, ingratitud del donatario o supernacencia de hijos del donante, si esto último se hubiera pactado expresamente en el contrato de donación. 1569. La revocación entonces y también véanlo en los actos jurídicos unilaterales. El testamento, por ejemplo, es revocado. Yo revoco hago un testamento hoy y mañana me arrepiento. ¿Y qué hago? Expresamente manifiesto mi voluntad de revocarlo. Y puedo hacer, a veces la revocación lo hago de manera expresa.
y en otras veces lo puede hacer de manera tácita. ¿Cómo puedo revocar un testamento de manera tácita? ¿Qué les parece? Es decir, que esta manifestación de revocación de este testamento se induzca de mi comportamiento, de manera inequívoca. Si yo digo que por un testamento, le lego a tal persona, tal bien, ¿sí? ¿Cómo de manera tácita puede entenderse que yo lo revoqué a ese legado? Fíjense que este acto no tiene efectos, sino el testamento no va a tener efectos. Bien, ahí va. ¿Vendiendo el bien? Vendiendo el bien, me dice Adriana Batenti. No. Sí, también Adriana, los dos juntos. Los dos juntos, Sergio. Adriana me lo escribió. Me parece que le ganó de mano en eso. Pero es verdad, yo vendo el bien. Si vendo el bien que dije legal, lo estoy revocando tácitamente. En mi comportamiento, es decir, ¿qué voy a alegar si eso no va a producir efectos sino después de la muerte? Y ya no está el bien dentro de mi patrimonio, no le llega nada al legatario. Donándolo a otra persona también. También, es decir, haciendo un acto de disposición sobre ese mismo bien, ya sea a título gratuito, como usted dice, una donación, o a través de su venta, como nos dijo Adriana. Puedo también hacerlo tácitamente si genero otro testamento, ¿no? Si yo hago un nuevo testamento en el cual le lego a otra persona ese mismo bien, ese testamento posterior va a revocar al anterior. Se va a entender que hubo una revocación tácita del primero porque es incompatible el primero con el segundo. Si es la misma cosa, si la misma cosa se la doy un día a A y por otro testamento se lo doy a C, testamento posterior, entonces va a determinar que hay una incompatibilidad entre el primero y el segundo, ¿no? ¿Qué hacen el día de mi muerte? Se pelean entre A y C. No, se entiende que el segundo testamento, el posterior, en tanto que sea incompatible sus disposiciones con el primero, bueno, el último revoca al anterior. Es mi última voluntad la que debe primar. Una consulta, y en el caso que del ejemplo que yo vendo el bien, y aunque lo puse en el testamento que iba a ir para otra persona, no pasa absolutamente nada, queda sin efecto directamente. Directamente, ¿por qué? Porque, es decir, la eficacia del acto unilateral, que es el testamento, se produce recién para el momento de la muerte. Es decir, que en el medio no te produce ningún efecto jurídico. Y uno está en la posibilidad siempre de revocarlo. Es decir, un testamento se puede cambiar. Entonces, antes que decir expresamente lo revoco, directamente lo vendo. Cuando llega el momento se encuentra que no tiene, que el contenido ya no existe. Es un caso de revocación tácita. Bueno, pues, como dijimos, la revocación, ¿sí? Opera para el futuro. ¿Qué otra causal sobre...? Sí. Le doy un ejemplo, a ver, de qué sería este ejemplo. Supongamos que una persona tiene un bien sin escriturar, y tiene acreedores, entonces no lo escritura su nombre para que no vaya a la convocatoria de acreedores. Y se lo vende a un amigo, pero hace un contradocumento de que cuando ya prescriba la convocatoria de acreedores, ese bien vuelve a la persona originaria. ¿Eso qué sería? ¿Sería una revocación de un contradocumento? Bueno, acá tampoco, no se tienen que... No, eso va por el lado de... Si hay contradocumento, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué tipo de vicio estamos hablando? De simulación. Existe una simulación, correcto. Hay una simulación con el propósito de perjudicar a terceros, que son los acreedores que están en el concurso. ¿Bien? Pero entre los simuladores se firman un acuerdo con la realidad, como para que si en algún momento el que quedó con el bien, quiere desconocer la existencia de la simulación, exista la posibilidad de dejar constancia de esta realidad. Igualmente no va a tener acción, en el caso que usted me dice, entre los simuladores, salvo que lo que sea se haga, si se deje sin efecto la simulación para que el bien vaya directamente a la masa y no obtenga el que impugna ningún beneficio. No habrá otra forma de admitir la acción de simulación, que va a ser una acción de nulidad de ese negocio para mostrar cuál es el negocio real que está oculto bajo el otro. Es un caso de simulación el que usted menciona. Porque los contraargumentos tienen validez privada, pero no pública, ¿no es cierto? No hay forma de... No, es que está en poder de las partes, está en poder de los simuladores. Un tercero perjudicado, ¿cómo lo va a conseguir? Imposible, es casi imposible obtener el contradocumento. Ese contradocumento lo usan las partes. ¿Para qué? Para tratar de que en algún momento, por las dudas, establecer cuál es la realidad de la cuestión, si se tienen que reclamar entre ellos. Pero eso en la medida que el reclamo va a ser viable, en la medida que la simulación sea lícita, que no perjudique a terceros, que no cause daño a nadie. Porque si la simulación tuvo un propósito ilícito, y generalmente lo tiene, y busca perjudicar a otros, entonces ya la acción, el derecho te niega la acción entre los simuladores. No te la habilita, salvo que sea únicamente para favorecer que el que acciona, que pide la nulidad, lo sea únicamente para beneficiar a esos terceros que en algún momento perjudicó. Es la única opción posible para que prospere la acción de simulación, que es una acción de nulidad en estas circunstancias entre los simuladores. Y haciendo valer ese contradocumento. No confundan esta revocación con la llamada revocación derivada del fraude o acción revocatoria o pauleana. No es lo mismo. Acá estamos hablando la revocación, la acción pauleana o acción de fraude, también llamada acción revocatoria, es la que tienen terceros por un acto de su deudor que lo perjudica porque disminuye su garantía patrimonial, porque hace que el acto del deudor provoca su insolvencia o en su caso la agrava. Entonces el tercero tiene esta acción de fraude, que es una acción o acción revocatoria, o también llamada acción pauleana, que le permite solicitar al juez que declare la inoponibilidad del acto de su deudor, del acto de disposición de su deudor o del acto de renuncia de derechos de su deudor, que lo perjudica al acreedor patrimonialmente porque no le paga al deudor y encima va disminuyendo en su perjuicio su patrimonio, con lo que impide totalmente la posibilidad de cobro. Entonces, les pido que no confundan, ¿no?, la revocación de lo que hablamos antes como ineficacia sobreviniente que se puede dar naturalmente en los actos unilaterales como el testamento, el poder, el mandato, que son actos unilaterales de confianza, y en lo cual se retrae esa voluntad expresada hacia el futuro, como también en la donación, en los casos que le dimos, con la revocación de los actos fraudulentos del deudor o también en fraude a sus acreedores. Es un instituto aparte. Otras circunstancias de ineficacia. ¿Había alguna otra pregunta?
Otras circunstancias de ineficacia sobreviniente es cuando hay una imposibilidad sobreviniente, ¿no? Existe un acuerdo y la cosa por la cual se tiene que entregar o el hecho que se había comprometido ya no se puede cumplir por una circunstancia objetiva que no es imputable a las partes. Hay una imposibilidad en el negocio de desarrollarlo. Entonces produjo efecto hasta un momento y después dejó de producirlo porque hay una imposibilidad de cumplirlo, que ha sobrevenido. Entonces acá se da el ejemplo del que compra un animal, y ese animal, por un hecho fortuito, se muere antes de ser entregado. Hay una imposibilidad del vendedor de entregar la cosa vendida por un hecho fortuito, la muerte del animal, que se ha producido sin que él tenga culpa alguna, y eso determina que la relación jurídica se extinga por una imposibilidad existente y que ha sobrevenido al nacimiento del negocio. Es decir, cuando el negocio nació y se formó, era posible y obviamente y válido que se pudiera cumplir. En el desarrollo o en el transcurso del mismo deviene esta circunstancia objetiva que imposibilita su cumplimiento. Eso también genera una ineficacia en el desarrollo y en la funcionalidad de la relación jurídica. Las diferencias entre inoponibilidad del acto jurídico y la inexistencia con la nulidad o invalidez. Es decir, tanto la invalidez o nulidad es una ineficacia, pero no es la única. Es una ineficacia originaria, ¿sí? Que está desde el mismo momento del nacimiento del negocio hacia la estructura, y es una ineficacia erga omnes la nulidad. Cuando se declara nulo un acto jurídico, se declara nulo para las partes y también para los terceros. En algunos casos, circunstancias, se protege a terceros, buena fe y a título oneroso, en los cuales no se le aplica este efecto expansivo de la nulidad, ¿no? Que lo deja sin efecto para todos. Por razones de seguridad en el tráfico y de apariencia y el respeto a la apariencia jurídica, hay terceros que están afuera, pero la regla es que la nulidad se expande entre las partes del acto y también respecto de todos los terceros. La inoponibilidad es también una forma de ineficacia del acto jurídico, pero lo priva al acto jurídico de sus efectos propios, pero no para las partes. ¿Por qué? Porque el acto va a ser válido para las partes. Solamente la privación de eficacia derivada de la inoponibilidad es respecto de algunos terceros a quien la ley protege. En el caso típico de inoponibilidad del acto jurídico es el que tiene el vicio de fraude, que hablamos recién, en el cual proviene y se determina a través del ejercicio de una acción judicial o acción pauliana o acción de fraude o también acción revocatoria, que busca declarar que el tercero acreedor busca declarar como inoponible, que no pueda tener ningún efecto respecto a él, el acto de su deudor. El acto de su deudor que lo perjudica patrimonialmente porque provoca su insolvencia o la disminuye. Por eso les digo, es decir, en el acto inoponible, ¿quién va a ser el negocio? No va a tener efectos para el tercero que promovió la acción de fraude y obtuvo sentencia favorable. Frente a ese tercero, es como que el acto jurídico del deudor no se hubiera producido. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Bueno. También la inoponibilidad es aplicable en materia de derechos reales, para poder oponer a otros un derecho real sobre una cosa, es necesario, inmueble,
es necesario que tenga publicidad suficiente y que se inscriba en los registros respectivos, en los registros de la propiedad, 1893. Esa también es una forma de inoponibilidad. Yo soy un tercero en un negocio jurídico de transmisión de derechos reales sobre un inmueble, esa transmisión no me puede ser opuesta si en la medida que no ha sido inscrita en el registro respectivo. Tiene que haber mediado, por un lado, la escritura pública, traslativa del dominio, pero además, para hacer valer frente a terceros que no intervinieron en el negocio de transmisión, para hacer valer el nuevo derecho en cabeza del adquirente, tiene que estar inscripto ese título suficiente en el registro de la propiedad. Oponibilidad a terceros, 1893 en materia de transmisión de derechos reales. Otro caso de inoponibilidad se puede apreciar en materia de instrumentos privados y la fecha cierta. ¿Se acuerdan que lo que vimos la semana pasada? ¿Cuándo puedo oponer un instrumento privado que está reconocido por las partes? Lo puedo oponer a terceros que no han participado en el instrumento privado. ¿Qué necesito? Saber la fecha cierta, o sea, desde cuándo va a operar. Claro, correcto, Sonia. Es decir, tiene que haber adquirido fecha cierta. Tengo que tener una fecha en la cual ha ocurrido un hecho en el cual permita inferirnos que el documento estaba firmado o que no pudo ser firmado después. Para evitar los riesgos de antedatación del documento que pueden haber producido las partes para beneficiarse y perjudicar al tercero, que es ajeno al instrumento. Entonces, ¿cómo opongo el instrumento al tercero? Únicamente instrumento privado al tercero que ha sido reconocido siempre y cuando desde el momento que adquirió fecha cierta. La muerte de una de las partes, el momento en el que se le ha sido timbrado o sellado en el banco, o que se ha presentado en un expediente judicial o administrativo, o en el momento en el que ha ocurrido una enfermedad, en el que ha privado a la persona, a una de las partes, de firmar, de la movilidad de la mano, o la pérdida de la mano. Entonces nos determina saber que ahí adquirió fecha, esa es la fecha cierta, ese es otro hecho que nos determina que no pudo haber sido firmado después de esa circunstancia. Entonces esa fecha y ese instrumento puede hacerse valer con fuerza probatoria respecto de terceros. 3 ejemplos nada más de inoponibilidad, pero el principal, el que quiero que tengan en la cabeza, es el del vicio de fraude. Cuando ustedes analizan la acción, ¿la vieron ya la acción de fraude? ¿No? Bueno, hay apuntes igualmente en el campus. La van a ver conectada con otro vicio que es el de simulación. Pero tengan en cuenta eso. Cuando yo soy tercero y tengo un deudor que renuncia, por ejemplo, a una herencia que le es deferida. Hace un acto expreso de renuncia, pero por otro lado no me paga la deuda que tiene conmigo y es exigible. Y nosotros vemos que renuncia a una herencia que lo podría beneficiar y que con eso podría pagarme. O vemos que en la misma circunstancia el deudor dispone de un bien de su propiedad y no, de esa manera disminuye su garantía patrimonial, disminuye su patrimonio, el activo de su patrimonio. Entonces, estaríamos, o lo dona, peor aún, ¿no? Y de forma más clara nos interesa. Lo dona a su hijo, hace un anticipo de herencia y lo dona el deudor el bien a su hijo. En esas circunstancias, el acreedor tendría esta acción como para decir, no, mire, esta renuncia a la herencia o esta donación que hizo al hijo, para mí es inoponible, es como si no se hubiera hecho, porque a mí sigue sin pagarme. Yo tengo un interés en que me pague la deuda y que es de título anterior, ha nacido antes que el acto de donación o que la renuncia,
Y no puedo permitir que él dilapide su patrimonio, disminuya sus bienes, disminuya la garantía, la función de garantía que tiene su patrimonio frente a mí, y sin pagarme. Entonces se habilita esta acción judicial, que es una acción que va a tender a que el juez declare la inoponibilidad de ese acto del deudor, de acto de renuncia o acto o de donación. Y esa inoponibilidad supone que si progresa, ¿a quién la va a poder hacer valer? ¿Quién es el único que va a poder hacer valer que esa renuncia no se produjo o que esa donación tampoco produjo ningún efecto? Y por eso la llamamos inoponible. ¿Quién es? Son las partes de la donación a los que van a poder hacer desconocer que la donación... No, el acreedor sería en ese caso. Es el acreedor, es únicamente el acreedor. Por eso la ineficacia es una ineficacia muy relativa a la que genera la inoponibilidad. Es una ineficacia del acto respecto de un tercero, el acreedor, a que la ley quiere proteger. Pero después para las partes va a ser totalmente válido. Va a ser totalmente válido. Imagínense que es tan válido que si, por ejemplo, este acreedor logra esa sentencia favorable y en este juicio de acción de fraude, ¿y qué hace? Para él es como si el bien no hubiera salido, ¿no es cierto?, del patrimonio su deudor, de tal manera que estará en condiciones de embargarlo y rematarlo. ¿Bien? En el proceso, siguiendo el proceso de ejecución pertinente. Si queda un remanente, pongamos la hipótesis de que queda un remanente en esa subasta, ¿a quién le parece que va? A los acreedores privilegiados primero. No. No, pongámosle que... al que le donó la propiedad. Al donante. No. ¿Por qué? ¿Por qué no va al donante? Porque la donación fue válida entre las partes. Entonces, es total, o sea, el beneficiario de la donación sería. Va al donatario. Fíjense cómo mantiene la validez, el negocio inoponible. Es un negocio válido entre las partes y válido también y con eficacia respecto de otros terceros que no intervinieron en el juicio. Hay otros terceros acreedores que no podrían venir a pedir el remanente, porque ellos no promovieron la acción de fraude, no se sumaron a ese proceso, salvo que inicien un proceso independiente. Tampoco lo va a poder pedir el donante, porque para él la donación produjo todos los efectos. El único que está en condiciones de reclamar el remanente es el donatario, porque es lo que viene a reemplazar la cosa que para él ya era propia. Y que entonces, como reemplazo, le queda una parte del precio de la subasta. Y es en función de que la donación fue válida entre las partes. Y solamente es ineficaz, por ello inoponible, a este tercero que tuvo en condición, que promovió la acción, logró sentencia favorable e instó la subasta. Y hasta la medida de su interés se cobró. ¿Bien? Y el resto se dirige al donatario. Eso no puede producirse si tuviéramos frente a un supuesto de nulidad, porque la nulidad produce una ineficacia que es para todos, es para las partes y para los terceros, es siempre una vuelta atrás. Es un efecto expansivo, mucho más fuerte en los casos de nulidad que los de inoponibilidad. Inexistencia del acto jurídico, otra categoría, ¿no? Inexistencia es una categoría que nos viene de una creación doctrinaria, que nos viene del derecho francés, porque había una disposición que establecía en el derecho francés de que no había nulidad, no se podía declarar un texto expreso. Entonces, se encontraron que frente al matrimonio, en ese momento celebrado fuera del oficial público,
del matrimonio civil, ¿no es cierto? Del matrimonio ante una autoridad del registro civil, no podían fijar la nulidad, no podían declarar la nulidad porque no estaba en el texto expreso del Código Civil francés. Entonces ya no puedo declarar nulidad de un matrimonio, aunque haya sido fuera del oficial público, o en ese momento por personas del mismo sexo, que no estaba, obviamente que no estaba permitido, sino que era algo que estaba prohibido. Matrimonio entre personas del mismo sexo, estamos hablando no ya del siglo pasado, sino del otro, y fuera del oficial público. Entonces, si no hay texto expreso, no puedo declarar la nulidad del matrimonio celebrado en esos términos. Entonces crearon la doctrina de la inexistencia. Entonces, acá hay un elemento que no existe, ¿sí? Y ese elemento falta totalmente, y eso ni siquiera nos permite ir a un paso antes, ni siquiera discutir la validez, sino que directamente ese es un no acto. Eso no existe. No existe en el mundo jurídico, no existe en la vida jurídica. Se traslada al derecho nuestro, se aplica también no solo en materia matrimonial, sino también en materia contractual. Y la aplicación de la teoría de la inexistencia está en el caso en el que mencionó Sonia antes, que es cuando el sujeto falta, cuando el sujeto ha sido sustituido por otro, en las llamadas ventas a non domino. En la jurisprudencia ha hecho aplicación también en materia de cuando la firma en un instrumento privado no corresponde a quien se dice que manifiesta la declaración de voluntad. Son todos casos de sustitución del sujeto que está legitimado para efectuar el acto. Tengan presente porque eso tiene una aplicación y tiene una importancia, y la pueden ver en el artículo 392. En la parte final, cuando menciona los efectos respecto de terceros, dice que los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto sea realizado sin intervención del titular del derecho. ¿Sí? Frente a estas situaciones en que hay una existencia de acto por falta de sujeto que ha sido sustituido, ni siquiera los terceros de buena fe, que es un acto obviamente delictivo, ni siquiera los terceros de buena fe y a título oneroso pueden ampararse en la protección. Frente a un acto inexistente, la restitución de las cosas se imponen, a su verdadero dueño se imponen. Y ni siquiera aquellos terceros que no sabían de esta situación y han pagado un precio, podrían repeler la reivindicación. Este es un caso de inexistencia, de acto jurídico. Cuando en la venta a non domino, y tiene ese efecto que ni siquiera ampara a los terceros de buena fe y título oneroso. La restitución es siempre la que se impone. Salvo obviamente que la cosa ha sido adquirida por otro título, no a través de un título derivado. Preguntas. Una cosa más, en materia de matrimonio, si bien hay nulidades matrimoniales, fíjense en la redacción del artículo 406, que habla de requisitos de existencia del matrimonio. ¿Sí? 406. Para la existencia del matrimonio, no dice la validez, para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes, expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo. El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles.
Todavía podemos seguir hablando de inexistencia matrimonial con la redacción del artículo 406 en esa materia. Tiene una consecuencia la inexistencia, la calificación de un acto como inexistente. Podríamos llegar a predicar su imprescriptibilidad, que la acción no prescriba, que pueda ser declarada de oficio por el juez en cualquier instancia y en cualquier momento, obviamente en el momento de que se dicta sentencia, si resulta evidente, una legitimación amplia para solicitar su declaración, y en muchos puntos tiene conexión con supuestos de nulidad absoluta, ¿no? Características muy parecidas a la nulidad absoluta, pero es una categoría diferente, por lo menos conceptualmente. En cambio, las vinculadas con la inoponibilidad y la nulidad son dos categorías de ineficacia, claramente. Ustedes ven en el artículo 382, categorías de ineficacia. Los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad, es decir, de su invalidez, o de su inoponibilidad. Y acá inoponibilidad, tienen que seguirlo, respecto de determinadas personas, porque inoponibilidad respecto de determinadas personas es toda una misma frase. ¿Bien? Son dos variantes de ineficacia. La inoponibilidad la aplicamos ¿en qué supuesto? Le que dijimos hace un ratito. Es cuando se protege a terceros. Está bien, pero deme un supuesto, deme un ejemplo de inoponibilidad. El fraude. El fraude. El fraude a los acreedores. Supuesto típico de inoponibilidad. En cambio, cuando nosotros hablamos de un vicio de lesión subjetiva objetiva, un vicio de la voluntad, error, dolo, violencia, hablamos de que falta capacidad en el sujeto, hablamos que el objeto es inmoral o el objeto es ilícito o está prohibido por la ley, que es lo mismo que decir ilícito, o que es imposible ab initio. Ahí nosotros, o decimos que buscamos que el defecto que tiene el acto es la simulación. ¿Bien? Es un vicio en el acto jurídico en sí. ¿Cuál es la ineficacia que produce eso? Todos estos casitos últimos que le dije. La nulidad. La nulidad. Lo que vamos a promover es una acción de nulidad en esa circunstancia. Bien, la nulidad, que lo vamos a seguir la semana que viene, para no hacer esto mucho más largo, es una sanción legal que proviene, obviamente proviene de, como lo expresa el concepto, proviene únicamente de la ley, que va a privar al acto jurídico de sus efectos propios, es decir, de los efectos que las partes quisieron, en virtud de un defecto estructural en el nacimiento del negocio, sobre alguno de sus elementos esenciales, sujeto, objeto, causa final o forma. Forma únicamente cuando fue establecida como bajo solemnidad absoluta. La nulidad va a producir un efecto expansivo en el momento en que sea declarada y se va a extender entonces a las partes y a todos los terceros. Sin embargo, como dijimos, hay terceros que están protegidos y pueden, en virtud de la apariencia jurídica, de su buena fe y de su título oneroso, y pueden repeler la acción de reivindicatoria que se pueda oponer al respecto por el verdadero dueño de las cosas, en los casos del 392. Pero
La nulidad va a tener una clasificación. Primero, sepan que solamente proviene de la ley, que las partes no pueden establecer nulidades, que la nulidad se refiere a los actos jurídicos y no a otra cosa, que las nulidades generan, si bien no generan los efectos del acto que se trata, de la compraventa o del matrimonio o del acto de familia, que las partes querían, ¿no? Porque hace como efecto principal la vuelta de las cosas al estado anterior, al acto nulo, produce sus efectos propios. La nulidad tiene sus efectos, ¿bien? No son los efectos del acto que las partes querían, sino que lo que produce son los efectos de la nulidad. Los efectos de la nulidad, como dijimos, es la restitución, la vuelta al estado de cosas anterior al acto nulo. También, si el acto generó un daño y la otra parte es responsable, genera la obligación de reparar los daños y perjuicios derivados de la anulación del acto jurídico. Es otro efecto que produce la nulidad. La restitución por un lado y también, si corresponde, porque ha producido daño, la reparación de los daños y perjuicios causados. Las nulidades tienen una clasificación en nuestro código y se pueden clasificar en dos aspectos, como absolutas o relativas o como totales o parciales. Y no se tienen que confundir. Es absoluta en función o relativa, en función, el criterio es el interés inmediatamente protegido con la sanción de nulidad. Si el interés inmediatamente protegido con la sanción de nulidad es un interés particular, es un interés individual, por ejemplo, el interés del sujeto que padeció el dolo, la violencia o el error, el vicio de la voluntad, o el interés del sujeto que obró sin capacidad de ejercicio, ¿bien? O el interés del lesionado, de la víctima, en el vicio de lesión subjetiva objetiva. Ese interés particular, inmediatamente protegido por la norma que establece su nulidad, determina que la nulidad sea considerada relativa. Si el interés inmediatamente protegido es particular, la nulidad que deriva es de carácter relativa. Si, por el contrario, si el interés inmediatamente protegido por la norma es un interés colectivo, es un interés general, es un interés social, determina que se genere una nulidad absoluta. La cuestión no es menor porque los efectos frente a actos nulos de nulidad relativa, de los efectos de las nulidades que producen las nulidades absolutas, son importantes las diferencias. Y las diferencias están en función de tres cuestiones principales. Uno, la legitimación para poder invocarla. Segundo, la posibilidad de confirmarlas a los actos nulos. Tercero, o de renunciar a la acción de nulidad. Tercero, la prescriptibilidad de la acción de nulidad. Tres diferencias. Legitimación para invocar la nulidad, posibilidad de confirmarla o de el acto nulo o de renunciar a la acción de nulidad. Tercero, prescriptibilidad de la acción de nulidad. Si estamos frente a una nulidad relativa, la legitimación va a ser restringida a la persona en cuyo interés particular ha sido establecida. Por ejemplo, ¿quién va a poder demandar la nulidad cuando existió un dolo, o un error o violencia? Es decir, un vicio de la voluntad, o cuando se obró sin capacidad de ejercicio. ¿Quién es el que demanda la nulidad en esas circunstancias? Cuando fue establecida en interés de esta persona. La parte de buena fe.
El perjudicado. O sea, la regla es que el perjudicado, es decir, aquel en cuyo interés particular ha sido establecido, es el que va a poder demandar la nulidad por el vicio que ha padecido, por su falta de capacidad de ejercicio, porque es la víctima de la lesión, ¿bien? O en la simulación, por ejemplo, es el tercero acreedor perjudicado por el acto simulado del deudor, es el perjudicado. Bueno, esa es la legitimación, muy restringida, va en función de ese interés particular que se protege. La acción existe en la medida del interés, y el interés es individual, así que es ese individuo afectado el que tiene que promover la acción de nulidad, únicamente. En cambio, frente a nulidad absoluta, como los intereses comprometidos son sociales, son colectivos, son generales, la legitimación es amplia. Lo puede pedir cualquier interesado, lo puede declarar el juez inclusive de oficio, sin que se lo pida a nadie si le aparece manifiesto en el expediente al momento de dictar sentencia. Lo puede solicitar el Ministerio Público en solo interés de la ley. Bien, legitimación amplia, si estamos frente a una nulidad absoluta, para solicitar su declaración. Segundo elemento, confirmación del acto nulo o renuncia a la acción de nulidad. ¿Cuándo es posible? ¿Qué les parece? ¿Cuándo se puede confirmar un acto que ha sido nulo? Yo otorgué en algún momento, por un vicio de lesión, un acto nulo. Sin embargo, en una instancia posterior, la verdad digo, no lo voy a impugnar. No, prefiero mantener las cosas en el estado que están y seguir para adelante. Y bueno, ese bien que adquirí y bajo vicio de lesión, lo voy a mantener, voy a subsanarlo y en su caso lo volveré a vender. ¿Bien? Pero o renuncio expresamente a la acción de nulidad. ¿En qué casos les parece que esa posibilidad de confirmación y de renuncia son dos supuestos distintos, pero está permitida? Cuando la nulidad es relativa, cuando se vincula a un interés particular, entonces ese particular, que es el que puede promover la acción, que es el que puede reclamar y en cuya virtud se ha establecido, ese es el único particular que va a poder confirmar el acto o va a poder renunciar a la acción de nulidad. ¿Bien? Siempre que hay una nulidad relativa, la confirmación y la renuncia o la renuncia están admitidas. Prescriptibilidad. ¿La acción de nulidad prescribe, se pierde por el transcurso del tiempo? Sí, se pierde por el transcurso del tiempo si la nulidad es relativa. Bien, el término de prescripción es bianual, es de 2 años. Se computa de diferente tiempo, de acuerdo al vicio o defecto de que se trate. Creo que está en el 2562 los modos en que se empieza a computar el plazo de prescripción de 2 años, siempre que la nulidad sea relativa. Por el contrario, si estamos frente a una nulidad absoluta, ya sabemos, primero que tenemos una legitimación bien amplia para pedir la declaración, y incluso el juez de oficio la puede declarar. Segundo, no se puede confirmar. Las nulidades absolutas no son confirmables, no se puede renunciar. ¿Por qué? Porque el interés que está comprometido no es de un individuo, es de toda la comunidad. Tercer elemento, las nulidades absolutas no prescriben, son imprescriptibles. No está sujeta a un término de prescripción si la nulidad es absoluta, se afecta a intereses colectivos. Y en cualquier momento la nulidad puede ser demandada por los legitimados. Las 3 diferencias fundamentales entre nulidades absolutas y nulidades relativas. ¿Bien? No hay en el código no te da una categoría de cuáles casos son de nulidad absoluta y de cuáles son de nulidad relativa. Uno puede inferirlos. Por ejemplo, uno lo infiere del 2562, que me está dando los términos de prescripción. Y entonces me está enumerando todos sus supuestos de nulidades relativas.
¿sí? Todos los supuestos del 2562, el supuesto inciso A, no, perdón, los supuestos del 2563, ¿no? Que nos cuenta el cómputo de plazo de 2 años. 2562, inciso A, y 2563 nos habla de los vicios de la voluntad, inciso A, la simulación, inciso B, la simulación ejercida por la primera entre las partes, la inciso C, ejercida por un tercero, la nulidad por incapacidad, la lesión, el inciso E, el F es la acción de fraude, así que no es un caso de nulidad, por más que nos indiquen un cómputo de emplazo, porque también la acción de inoponibilidad prescribe, no es un caso de nulidad relativa. Y nada más. Me quedo un momentito más, lo vamos a seguirlo la semana que viene, y tengan en cuenta únicamente esto, es decir, no confundan con total o parcial, ¿no? ¿Cuándo decimos que es total? La nulidad es total cuando se extiende a todo el acto jurídico, ¿bien? O es parcial cuando se extiende a una parte o a una cláusula del acto jurídico, ¿bien? Únicamente eso. Y va a ser parcial en la medida de que el acto pueda ser separado en cláusulas y la nulidad de una parte no afecte a la finalidad de todo el conjunto del acto. Entonces, el criterio de las clasificaciones, uno está en función absoluta o relativa, en función del interés tutelado con la sanción de nulidad, particular o individual. Si es individual, la nulidad es relativa. Si es colectivo o general, la nulidad va a ser absoluta. Segundo criterio de clasificación, la nulidad se extiende a todo el acto jurídico y va a ser total, o se extiende únicamente a una parte del acto jurídico y va a ser parcial. ¿Bien? ¿Lo seguimos la semana que viene? Me quedo unos minutos, si tienen alguna pregunta, para intentar responderla. Una pregunta. Nulidad e invalidez los habías usado como sinónimos, pero no, correcto. ¿No es lo mismo? Sí. ¿Sí? Se usan como sinónimos. Bien, eso. Correcto. Profesor, yo tengo una pregunta que es un poco aparte, pero me vino a la memoria. Pero perdón, Sonia, para no irnos mucho de tema, ¿alguno tiene una pregunta que sea directamente vinculado con lo que hablamos recién? Como que no haya quedado claro, que necesita mayor explicación. Profe, yo... por favor. La legitimación para invocarlo cuando es absoluta. Ahí Sí. me perdí cuando lo explicó. Legitimación amplia. Cuando estamos frente a una nulidad absoluta, la legitimación es amplia. Lo puede pedir, lo puede declarar hasta el juez de oficio, sin que se lo pida a nadie, si aparece manifiesta la nulidad absoluta al momento de dictar sentencia. Lo puede pedir cualquier tercero interesado. Lo puede pedir hasta el Ministerio Público, en solo interés de la ley. Le está vedado únicamente a aquellos que han intervenido en el acto y que por su propia torpeza, que torpeza incluye su negligencia o también su dolo, la nulidad se ha producido. Son los únicos que están impedidos de instar la declaración de nulidad absoluta. Pero todos los demás están en condiciones de hacerlo. Vean en este caso el artículo 387. Sí, David, 387. Gracias, profe. De nada. ¿Otra? Profe, con respecto a la clasificación, ¿era total, parcial o individual y particular? ¿Puede ser? No, la clasificación es absoluta o relativa,
por un lado, de acuerdo al interés que está siendo protegido por la sanción de nulidad, ¿sí? Y total o parcial por la extensión de la nulidad, si afecta a todo el acto jurídico o si afecta solamente a una de sus partes. Si afecta a una parte, va a ser parcial. Por ejemplo, en un testamento tengo 10 legados y uno de los legados es nulo. ¿Por qué? Porque no podía, está impedido esa persona de ser favorecida en un testamento. El confesor en su última enfermedad o el ministro del credo religioso que lo asistía en su última enfermedad, bueno, el legado que le hizo al ministro de su culto, ese no es válido. No significa que podamos en esas circunstancias declarar la nulidad de ese legado y mantener de todos los otros legados que estaban en el mismo testamento. Está claramente posible, porque es separable, las nulidades parciales en los testamentos. Bien, nulidad total y nulidad parcial, por un lado, una forma de clasificación, y la otra clasificación es absoluta y relativa. Muchas gracias, profe. De Muy nada. claro. ¿Otra? ¿No? Sonia, cuénteme entonces qué me estaba diciendo. No, cuando nombró lo de absoluto y relativo, me vino a la memoria algo que no tiene mucho que ver, pero bueno, le quería preguntar. ¿Vio el caso de esta nena de 12 años que falleció hace una semana en Mar del Plata por causa del virus, que no fue atendida desde el inicio porque la mandaban a la casa? Bueno, falleció la nena y la familia no hace una acción judicial por abandono de persona, pero lo hace una abogada. ¿Eso se puede hacer porque es un interés general, o sea, para que no vuelva a pasar con otra criatura? No conozco bien en detalle el caso, ni qué fue lo que se ejerció. O sea, la nena manifestaba... Pero bueno, puede estar frente a un delito penal. Entonces, el interés general, en ese caso, si existió un abandono de personas, si existe un hecho reprimido por la ley penal, le corresponde al Ministerio Público Fiscal perseguir, investigar primero, para saber si existió un delito y perseguir penalmente a los responsables del hecho, si es que verifican que realmente existió. Entonces ahí tenemos que hay un interés colectivo y está representado por el Ministerio Público Fiscal, en este caso. Claro, yo tenía entendido que solamente el afectado podía iniciar la acción. En este caso, puede iniciar la otra persona también. Es un caso de responsabilidad civil, ¿bien? Y no estamos dentro de... No hablamos de las nulidades. Cuando se provoca un daño por un hecho ilícito, ¿recuerdan que el hecho ilícito de qué devenía? Yo le mandé un cuadrito. El hecho ilícito devenía de un deber jurídico que existe en toda la comunidad de no dañar a otro o del incumplimiento de un contrato. Y eso produce que el acto sea considerado antijurídico. Si ha producido un daño, bueno, va a generar la obligación en el responsable de reparar ese. Desde el punto de vista civil, eminentemente e indemnizatorio, la acción le corresponde a la víctima. Es decir, en este caso, si ha fallecido, les corresponde a los que han sufrido el daño en carne propia, y en primer lugar están sus padres. Por eso deviene el reclamo que corresponde a estas personas, no a otros, desde el punto de vista civil. A lo sumo, si se ha presentado una abogada, es porque supongo que se tiene que haber presentado en representación de los progenitores, es decir, de aquellos que han sufrido el daño. No habría otra legitimación si quiere reclamarse una indemnización por responsabilidad civil. Ahora, si hay un hecho de tipo, si además
el hecho es un delito penal, bueno, hay un interés general que está comprometido ahí, y ahí debe intervenir el Ministerio Público Fiscal e investigar si existió o no existió un delito. Y ahí la consecuencia no es una indemnización pecuniaria, sino una sanción penal, ¿no? Multa, inhabilitación, privación de la libertad, pero bueno, son dos carriles que son independientes, que se pueden generar por un mismo hecho. Un mismo hecho puede generar responsabilidad civil y que la víctima del hecho, en este caso son los padres, porque ha fallecido, puede reclamar la indemnización, y a su vez que ese mismo hecho sea ilícito, sea delictual, y que haya un interés general comprometido que obliga al Ministerio Público Fiscal a investigarlo y a instar a que un juez, bueno, si verifica la misma hipótesis, establezca una sanción penal para los responsables. ¿Bien? Está bien, sí, gracias. ¿Otra pregunta? De que el juez, cuando habla de que el juez puede actuar de oficio, yo siempre tengo la misma duda. De oficio, una vez que alguien le presentó la causa, ¿no es cierto? Sí, una vez que existe de oficio es que actúa sin pedido de parte. No hay nadie que le pida al juez que declare la nulidad absoluta de un acto. No se la está solicitando nadie. Pero el juez la verifica. ¿La verifica por qué? Porque tiene una causa en trámite ante su juzgado en la que le toca intervenir y dictar sentencia. Y cuando le llega el expediente advierte, porque es manifiesta, que el acto es nulo, de nulidad absoluta. Y entonces está en condiciones de declararla. Claro, pero no en abstracto, o sea, le tienen que presentar la causa. Obviamente, sí. El juez interviene dentro de un litigio judicial, de una controversia judicial en la cual le toca expedirse, dictar una decisión razonablemente fundada en derecho, y bueno, entonces le llegan elementos en los cuales puede resultar manifiesto que algún acto que está ahí documentado en el expediente adolezca de una nulidad absoluta. Entonces, aunque nadie se lo pida, está en condiciones de declararla. Bueno, bárbaro, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aclaración? ¿Karina? ¿Cómo le va? Escribí, doctor, yo una pregunta. ¿Eh? Le había escrito ahí una pregunta. No, perdón, estoy medio colgado con esto. ¿Por qué no me la cuenta? Que ya me olvidé. ¿Qué dice? Domínguez Karina, la revocación, las características del acto de revocación. Sí, usted ¿O de cuál de la...? Hablamos de la revocación cuando una persona retrae su voluntad, ¿no? De la ineficacia sobreviniente porque revoco un poder, ¿no? Revoco un mandato que le di, el poder que le di a mi abogado o a una persona de mi confianza, lo dejo sin efecto hacia el futuro. ¿Para qué? De ahí en adelante no lo pueda seguir usando. Por ejemplo, bien, una de las características es, primero, entonces, es que opera hacia el futuro. La revocación. Es decir, que todo lo que hizo antes de la revocación es plenamente eficaz. Solamente desde la revocación hacia el futuro opera la ineficacia. No tengo que dar explicaciones, así que también, en principio, si son actos unilaterales, son discrecionales. Si está admitida en una donación, la revocación de la misma, sí tiene que haber causas, porque no por cualquier motivo puedo revocar una donación. Ya le mencioné los 3 casos: ingratitud del donatario, inejecución de los cargos que fueran impuestos o supernacencia de hijos si estuviera establecido. Retracción unilateral de la voluntad y hacia el futuro. Actos unilaterales, propio de los actos unilaterales, y solamente de los bilaterales en casos especiales que está admitido por la ley, como el supuesto de la donación. No mucho más que eso. Bien, y no confundirla con la llamada acción revocatoria o pauliana o por fraude. No tiene nada que ver esta revocación con la otra, con la revocatoria. Ahora sí.
¿Sí? Bueno. A ver si había alguna otra pregunta acá en el chat. No, no hay otra. Bueno, yo hizo re largo. Los saludo a todos y seguimos la semana que viene. Gracias por estar. Gracias. Saludos.